de la explicación del tema 6, almacenamiento de la información. Es como se denomina el tema. Y bueno, vamos a explicar un poquito algunas cositas. Va a ser un repasito rápido porque hay muchas cuestiones que ya están comentadas ahí, pero bueno, para tener una idea un poco de qué va el tema. Bueno, al final esto es un proceso. Estamos hablando de XML. De XML hemos hecho validaciones en DTD. Primero definimos el XML, hacemos validaciones DTD o validaciones con esquemas XML para comprobar que cumplen con una serie de criterios, pero al final siempre vamos a hacer algo con ese XML. Extraer los datos, llevarlos a algún sitio, recorrerlo, algo vamos a hacer. Veamos también XPath, que XPath me sirve para realizar consultas sobre un documento XML. Pues el siguiente paso es, bueno, pues almacenar la información, como decía. Y para almacenar la información que hay en un documento XML, en cierta manera, lo voy a tener que recorrer. Entonces, bueno, vamos a ver aquí algunos modelos de bases de datos. Principalmente en este tema se va a ver la base de datos XML. Veremos un pequeño ejemplito de cómo instalar, aunque están muy bien explicados los apuntes, pero pondremos alguna cosita para que se hagan una idea de cómo se trabaja con un software que en el fondo es una base de datos XML. Bueno, pues vamos para allá. Me puede interesar tener una base de datos XML para almacenar, tener esa información almacenada. Es verdad que no es muy común. Yo pocas veces lo he visto. Pero es verdad que son tendencias que poquito a poco se van implantando. No es tan fácil de buenas a primeras hacer un cambio en una empresa para dejar de trabajar con una base de datos relacional e irnos a una base de datos XML. Y depende también del tamaño del proyecto. Simplemente el coste de tener que migrar una base de datos relacional a XML, pues no compensa. Una de las reglas es si algo funciona no lo toques, ¿vale? Pues aquí es igual, si está funcionando bien, emplear recursos, tiempo y seguramente errores, porque cualquier migración siempre produce errores, pues no vemos si compensa realmente hacer una migración. Pero sí es verdad que puede ser que en algún entorno muy concreto, pequeño, pues pueda tener una base de datos XML. Entonces tiene sentido, porque si estoy trabajando con documentos XML, lo suyo sería que efectivamente esa información se almacene en una base de datos preparada para ese tipo de documentos. Bueno. Sobre esto, bueno, es una buena lectura para entender un poco dónde se suele aplicar este tipo de almacenamiento. Pero bueno, ahora les comento alguna cosilla más. Nosotros lo que vamos a tener, pues en muchas situaciones podemos tener no solo una base de datos XML, sino también una base de datos relacional y orientada a objetos, que es lo que podemos ver. Con lo cual tenemos un poco esos tres modelos de almacenamiento de la información dentro de una base de datos. Yo puedo almacenar información en otro tipo de formatos, en ficheros, en otro tipo de formatos, pero en base de datos tenemos tres principales: bases de datos relacionales, bases de datos orientadas a objetos y bases de datos XML. Bueno, pues un poco la diferencia que puede haber entre una base de datos XML y una base de datos relacional. Como les comentaba, las bases de datos relacionales ya las conocemos, pero las bases de datos XML nativas, propias XML, son relativamente novedosas. Con lo cual, muchas veces pues, nos encontramos en esta situación que les comentaba antes. No siempre vamos a poder hacer una migración a una base de datos XML, pero puede ser, hoy en día el mercado está ocupado por la base de datos relacionales en un porcentaje altísimo, pero puede ser que me encuentre alguna base de datos XML también. Con lo cual, pues bueno, es necesario entender un poco el significado y cómo almacenar la información. Lo que nos solemos encontrar también muchas veces es que yo tengo una base de datos relacional, pero necesito la información en XML. Pues lo que solemos tener siempre es un pequeño programita hecho en un lenguaje de programación que, apoyándose en una serie de librerías preparadas para recorrer ya un documento XML, pues para recorrer una base de datos relacional, extraigo la información de la base de datos relacional, y con otras librerías lo que suelo hacer es, pues, construirme el documento XML en base a esa información. O sea, hacer una conversión de la información que tenemos en las tablas a un documento XML.
Y aquí hay una parte que es la más importante, que es cómo creo yo esa estructura del XML, porque tengo algunos condicionantes que me impiden crear una estructura cumpliendo las características de un documento XML. Pues esto es un poco aquí lo que se explica en esta parte, que les recomiendo que lo lean. Tiene que ver un poco con cómo reflejo las claves primarias que tengo en una base de datos relacional en un documento, cómo diseño yo ese esquema para extraer esa información y trabajar como si fuera con un documento XML. Después tenemos también bases de datos orientadas a objetos. Son más comunes incluso que las XML, y tuvo su origen en los programas orientados a objetos. Entonces está la misma programación, entiendo la parte de programación orientada a objetos, con lo cual pues tenemos también esa situación en la cual me interesa tener pues una base de datos que se entienda, pongámoslo entre comillas, que hable el mismo idioma que mi lenguaje de programación orientada a objetos. Ejemplos de bases orientadas a objetos pues pueden ser ObjectDB, y hay algunas más por ahí que generalmente incluso tienen una interfaz de usuario muy sencillito, pero es desde el lenguaje orientado a objetos donde se realizan todas las operaciones, tanto de acceso como de inserción de datos, consulta, borrados y actualizaciones. Las operaciones clásicas que hacemos en una base de datos. Y lo que guarda es un objeto dentro de la base de datos. La referencia es como si fuera un objeto, con lo cual, bueno, pues me ahorro un poco esta parte de SQL que tengo, que no deja de distorsionar un poco, entre comillas, mi programación. Si yo estoy programando en Java, pues el tener que hacer sentencias SQL, pues no deja de ser un poco diferente. Además de que hay que ser muy escrupulosos y muy exquisitos en el acceso a las bases de datos. Suelen ser una fuente de problemas y de consumo de grandes recursos. Entonces, pues lo que nos solemos encontrar por ahí muchas veces es que hay un programador que se dedica a la parte de la programación de la lógica de negocio, llamémoslo así, y otra persona especialista en base de datos que es quien revisa, entre comillas, o verifica o realiza él mismo las consultas SQL para evitar problemas. Una equivocación en una consulta SQL puede suponer pues 2 o 3 segundos de tiempo de respuesta, y eso si le sumamos los tiempos de que puede hacer 100 usuarios concurrentes accediendo a la base de datos, pues nos puede dar muchísimos problemas. Entonces, los accesos a la base de datos siempre son puntos críticos dentro de nuestra arquitectura de la aplicación. Entonces, el trabajar con base de datos orientadas a objetos, pues es verdad que me ayuda un poquito a ahorrarme esos problemas que pueda tener, porque el mapeo pues está hablando el mismo lenguaje. Bueno, las bases de datos XML nativas, bueno, como decíamos antes, pues me tienen que permitir realizar ciertas funciones, ciertas funcionalidades. Suelen estar basadas en documentos y bueno, vamos a abrir BaseX, que este es el programa, uno de los programas para trabajar con base de datos XML. Esto es una base de datos en el fondo. Pues yo me vengo al menú Database, le digo New y voy a crear una base de datos a partir del documento libros XML. Pues la base de datos lo voy a llamar libros.db, por ejemplo. En formato de entrada es XML y le doy a OK. Y esto es lo que me muestra dentro de la base de datos. Cuando instalen BaseX, pues el programa que van a tener que ejecutar es el de interfaz de usuario. BaseX GUI. ¿Vale? Por lo menos para este uso que le vamos a dar aquí. Entonces yo lo que veo aquí es que, bueno, tienen una impresión visual de los nodos XML, ¿vale? Fíjense que yo voy seleccionando y él me va mostrando aquí los resultados, y las consultas pues las pondría aquí. Como podemos hacer XPath, pues si yo quiero hacer directamente al nodo título, pues la pondría aquí y le daría a ejecutar en el editor, o también aquí me valdría. ¿Vale? Y bueno, vamos viendo los datos que se nos va mostrando. Si yo lo que quiero acceder es directamente al nodo autor, pues selecciono, pincho, me lo marca aquí, y aquí bueno, también me marca en rojito de una manera visual los resultados. Y aquí tengo una pequeña pantallita donde va apareciendo los resultados con las consultas. ¿Vale? Muy sencillo su uso, con lo cual bueno, tienen también un documento PDF donde se explica la instalación. Bueno, y si hay alguna duda, ya saben, en el foro entre todos podemos respondernos a estas cuestiones. Bueno,
yo estaba poniendo sentencias, instrucciones XPath dentro de este programa, pero tenemos XQuery. Y XQuery viene a ser el lenguaje de programación que viene a ser un poco lo que es SQL o una base de datos relacional. Toda sentencia XPath es válida en XQuery, ¿vale? XQuery en el fondo es un superconjunto de XPath con las instrucciones XPath y más cositas. Este es el BaseX, que acabamos de ver un poquito por encima. Es open source y bueno, bastante útil para poder trabajar con este tipo de bases de datos XML. Bueno, sobre XQuery no voy a entrar demasiado a detallarlo. Lo que nos importa aquí es ver los ejemplos, que hay bastantes ejemplos por trabajar y lo van a asociar muy rápidamente con cualquier otro lenguaje de programación. Porque en el fondo tengo cositas parecidas, ¿no? Y además puedo hacer cositas como SQL, ¿no? ¿De acuerdo? Flower. Flower lo que viene a hacer es un poco la parte de SQL de XQuery. Pero además de eso puedo hacer más cosas con XQuery. Un for, ¿vale? Let, que es asignar una variable, un for ya sabemos que es como un recorrido iterativo. Where, pues me puede hacer un filtrado sobre los resultados que yo tenga a partir del for y el let. Ordenar y retornar el resultado. Yo creo que es mejor ver directamente un ejemplo. Y voy a irme aquí, a este siguiente. Además tenemos funciones que puedo aplicar yo con XQuery. Son algunas de ellas, posiblemente las que más utilicemos. Funciones numéricas, funciones sobre cadenas de texto, funciones de uso general y cuantificadores. Pero vamos a lo que les decía, a un pequeño ejemplito de XQuery para que vean ustedes cómo funciona. Bueno, por ejemplo tengo esta sentencia, estas dos líneas. Lo que yo estoy diciendo aquí es, oye, cada nodo título que hay en este documento XML, cada nodo título, esto es una expresión XPath, guárdamelo en una variable X y retórname el contenido de esa variable X. ¿Vale? Eso es lo que estoy diciendo. Esto me devolvería todos los nodos títulos. Ahora, si yo no quiero los nodos títulos con sus valores, sino solo quiero los valores, le aplico la función data. ¿Vale? Puedo declarar funciones también dentro de XQuery. Pero como les decía, les recomiendo estos ejercicios que son resueltos para que se hagan una idea un poquito de cómo funciona XQuery. Ejercicio resuelto y bueno, obviamente también tenemos operadores. Yo tengo que de alguna manera poder hacer comparaciones y saber sus resultados de esas comparaciones. Pues tengo comparación de valores, comparaciones generales, comparando nodos, me devuelve true o false en función de variables asociadas a nodos, operadores lógicos, secuencia de nodos, bueno, aritméticos, bueno, como todo lenguaje de programación tiene sus propios operadores. Y bueno, aquí acaba aparte la parte de XQuery. También tienen ahí unos enlaces que son interesantes, además de una serie de vídeos que aparecen en YouTube. Que están también aquí en la tarea, ¿eh? Me refiero a que busquen por ahí, si no hay algunos vídeos por ahí que estaban marcados en la tarea. En el tema, perdón. Sobre la tarea. Bueno, pues sobre la tarea lo que vamos a hacer es cargar dos documentos, artistas XML e impresoras XML, que esos documentos están en el tema 6 aquí, importante, ficheros para los ejemplos y la tarea. Y sobre esos dos ficheros yo los voy a cargar en BaseX y lo que voy a hacer es lanzar una serie de consultas, cada una correspondiente con su fichero. Las consultas tienen que ir en este formato de entrega, ¿vale? Para yo poder ejecutarlas directamente sobre BaseX. Bueno, pues nada más. Si tenemos alguna duda, pues ya saben, seguimos en el foro.